Estimadas, estimados estudiantes, un gusto saludarles. Mi nombre es Fernando Valencia y junto con la profesora Mónica Burgos preparamos este contenido denominado Derechos y deberes de las personas en atención de salud. El objetivo es conocer los derechos y deberes de las personas en atención de salud desde la perspectiva de la Ley número 20.584. Los resultados de aprendizaje están declarados en el sílabus de la asignatura y corresponden específicamente a esta clase a los resultados número 3, 4 y 5. Examinar la pluralidad de valores que orientan la conducta, distinguiendo los conceptos de valor, moral, norma, obligación. Identificar diversos tipos de explicación sobre la génesis de los valores y finalmente disponer de criterios que orienten la conducta moral de una forma autónoma ante la necesidad de elegir entre valores e intereses contrapuestos y a menudo en conflicto. Uno de los grandes logros de la sociedad mundial a mediados del siglo XX fue reivindicar los derechos fundamentales de la persona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En otras palabras, la dignidad del ser humano es reconocida como principio supraconstitucional que debe ser respetada por todos, bajo cualquier circunstancia, en cada uno de los seres humanos que habitan este planeta. Sin embargo, pareciera que fuera solo tinta y papel, ya que aún en los albores del siglo XXI todavía se sigue discutiendo sobre el derecho de toda persona a su intimidad y autodeterminación, a la integridad e individualidad, sobre todo cuando ésta padece una lesión o enfermedad y acude a un centro de salud para ser atendida. Hoy las decisiones en salud involucran valores, creencias y costos, tornándose complejas y trascendentales. Como efecto inmediato, se observa cada vez más que las personas sienten la necesidad y reclaman el legítimo derecho a participar en su atención de salud. En nuestro país, la ley número 20.584 sobre derechos y deberes de las personas vinculados a su atención de salud, que entró en vigencia el 1 de octubre del año 2012, es una iniciativa que, después de más de 10 años de una intensa discusión sobre los aspectos a regular, hace explícito y desarrolla un conjunto de derechos individuales de base constitucional que se encuentran comprometidos en una atención en salud. El eje de la ley es la persona en su proceso de atención en salud, periodo comprendido desde el primer contacto e ingreso a un establecimiento de salud hasta el egreso de esta persona. Es este individuo, basándose en su dignidad, a quien la ley asegura todos los derechos, creando incluso instituciones con herramientas para ejercerlos, como también la entrega de deberes para tener una sana relación asistencial. El objetivo de la ley es regular los derechos y deberes que las personas tienen en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Se aplica a cualquier prestador de salud. El prestador puede ser institucional. Esto significa la institución en sí, el hospital, CESFAM, posta de salud rural, mutual de seguridad, etc. Y el prestador individual, que es la persona que entrega la prestación, como por ejemplo el profesional de enfermería, y todos estos elementos anteriores tanto en los ámbitos públicos como en lo privado. También involucra a otros trabajadores implicados en las atenciones, ejemplo, secretaria, conductor de ambulancia, es decir, cualquier persona vinculada al otorgamiento de las atenciones de salud, ya sea de forma directa o indirecta. Toda persona tiene derecho, cualquiera sea el prestador que ejecute las acciones de promoción, protección, recuperación de salud y rehabilitación, a que ellas sean dadas oportunamente y sin discriminación arbitraria en las formas y condiciones que determinan la Constitución y las leyes. La atención que se proporcione a las personas con discapacidad física o mental y a aquellas que se encuentran privadas de libertad deberá regirse por las normas que dicte el Ministerio de Salud para asegurar que aquella sea oportuna y de igual calidad. Toda persona tiene derecho a que miembros del equipo de salud y centros de salud cumplan con las normas vigentes en el país y con los protocolos establecidos en materia de seguridad del paciente y calidad de la atención de salud, tales como infecciones asociadas a la atención de salud y otros eventos que ponen en riesgo la integridad de las personas. Cuando esto llega a suceder, la persona o su representante tiene derecho a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independientemente de la magnitud de los daños que se hayan ocasionado.
Las normas y protocolos de trabajo deben ser dictados por el Ministerio de Salud y deberán ser permanentemente revisados y actualizados de acuerdo a la evidencia científica disponible, es decir, de acuerdo al desarrollo de la ciencia. En su atención en salud, las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. Esto incluye utilizar un lenguaje que sea adecuado, que se pueda entender, y hay que ser cortés y amable, tratar a las personas por su nombre. Es impresionante que esto esté escrito, porque se asume que las personas deben ser tratadas con respeto. Lamentablemente, en nuestro país, la satisfacción usuaria dice lo contrario, ya que un porcentaje importante de los usuarios del sistema público de salud refiere que en más de alguna ocasión ha percibido un trato descortés por parte de los funcionarios de salud. Es por ello que es importante que esta ley se cumpla. Continuando con los diferentes artículos, es importante considerar que en la atención de salud las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. Se debe respetar y proteger la vida privada y la honra de las personas. Esto incluye la toma de fotografías, grabaciones, cualquiera sea su uso o fin, requiere autorización escrita del paciente o de su representante, y la atención otorgada por estudiantes deberá contar con la supervisión del equipo de salud. Y todas las personas mayores de 60 años o en situación de discapacidad tendrán derecho a ser atendidas de forma preferente y oportuna con el fin de facilitar su acceso. Esto, por supuesto, sin perjuicio de la priorización que corresponda aplicar según la condición de salud de emergencia o urgencia de otros usuarios. Las personas también tienen derecho a que los prestadores les faciliten la compañía de familiares y amigos cercanos durante su hospitalización y con ocasión de prestaciones ambulatorias. Las personas tienen derecho a recibir oportunamente y en conformidad a la ley consejería y asistencia religiosa o espiritual. Las personas tienen derecho a la atención de salud que tenga pertinencia cultural y a la asistencia religiosa de su propia cultura, pero la ley especifica que esto ocurre solo respecto de prestadores institucionales públicos, en territorios en los que exista alta concentración de personas de pueblos originarios, y todo mediante un modelo de salud que sea validado y aceptado por las mismas personas. Las personas respecto a las atenciones en salud también necesitan información de distinta índole, y esta información puede estar relacionada con costos, con situaciones administrativas, con conocer qué persona del equipo de salud me va a atender, cuál es mi diagnóstico, si me dicen que voy a tener un determinado tratamiento, existen otras alternativas terapéuticas. También es importante que los usuarios lo sepan, y eso está regulado por esta ley, como también cuáles van a ser los pronósticos vinculados con mi enfermedad, con mi patología, cuál va a ser la evolución, cuáles son los aranceles de las prestaciones, cuáles son los medicamentos, insumos, honorarios, exámenes, que va a estar vinculado igualmente con mi intervención, y cuáles van a ser incluso los procedimientos de cobros. Todo esto de acuerdo a esta información a la cual tengo derecho como usuario. Respecto a la reserva de la información que está contenida en la ficha clínica, es importante considerar que este documento es un instrumento obligatorio en el cual deben estar registradas las intervenciones dentro de este centro de salud, y se considera como un registro dato sensible. Ese es el nivel de importancia que tiene esta ficha clínica. Las personas que no están directamente relacionadas con mi atención dentro del centro de salud no pueden tener acceso a esta información. Ello incluye, por ejemplo, a otros profesionales, a otros funcionarios, tanto de salud como administrativo, que estén dentro del mismo centro de salud. Sí pueden pedir la ficha, el titular en sí de la ficha clínica, es decir, el usuario, su representante legal o los herederos en caso que fallezca el titular. Tercero, debidamente autorizado por el titular mediante un poder notarial, los tribunales de justicia, los fiscales del Ministerio Público, abogados y también el Instituto de Salud Pública.
Las personas pueden manifestar su voluntad para someterse a distintos tratamientos mediante un consentimiento informado, respetando su autonomía. Pero hay ciertas situaciones en las cuales no se requiere manifestación de voluntad. Por ejemplo, en el caso de que la falta de la intervención o tratamiento suponga un riesgo para la salud pública. Cuando hay algún tipo de condición o riesgo vital en la cual la persona no pueda manifestar su voluntad ni se pueda obtener el consentimiento de su representante. Por ejemplo, hay un accidente de tránsito y la persona lesionada sin atención inmediata puede morir. Y finalmente, cuando la persona se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad y no es posible obtener la del representante. Ejemplo, un usuario internado en una clínica psiquiátrica atenta en contra de su propia vida y es necesario contenerlo físicamente y sedarlo para evitar que ello ocurra. Continuando con esta voluntad de los usuarios, específicamente aquellos que están en salud terminal también pueden otorgar o denegar su voluntad para someterse a diversos tratamientos que tengan como efecto prolongar artificialmente su vida. En ningún caso este rechazo al tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte. Igualmente, las personas en este estado tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de su muerte y estos derechos incluyen también los cuidados paliativos, compañía de familiares y también la asistencia espiritual. Las personas también pueden solicitar el alta voluntaria o también algún apoderado que haya sido designado por los parientes o por la misma persona que se refieren y que están presentes en el artículo 42 del Código Civil, tales como el cónyuge de esta persona y también consanguíneos. En los centros de salud deben haber comités de ética, ya que pueden existir distintas circunstancias en las cuales los profesionales, el equipo tratante requiera la orientación de este comité. Por ejemplo, cuando los tratamientos son rechazados por las personas o por su representante legal, o en el caso de que el profesional tratante difiera de la decisión que manifiesta la persona o la familia. Por ejemplo, los familiares que rechazan intervenciones y en este caso el profesional puede declarar su voluntad de no continuar como responsable del tratamiento siempre que asegure que esta responsabilidad será asumida por otro profesional del equipo. En relación a la autonomía de las personas y la investigación científica, es importante considerar de que en los centros de salud se llevan a cabo distintas investigaciones frecuentemente, por lo que las personas deben decidir libremente si participan o no de estos estudios, lo que debe quedar por escrito, en donde aparezcan distintas características con información que sea expresada, que sea libre, que sea información que realmente informe, valga la redundancia, al usuario para tomar la decisión de participar o no en este estudio. Hay personas que lamentablemente deben ser hospitalizadas en contra de su voluntad. Para que ello ocurra se deben cumplir todas las siguientes condiciones que aparecen ahí escritas. Que esté certificado efectivamente por un médico en el cual se indique la necesidad de ingresar a esta persona para evaluar su estado de salud mental, en la que exista también un riesgo real e inminente de daño a sí mismo o a terceros. El tercer punto, que sea una hospitalización con la finalidad terapéutica, que no exista otra alternativa de suministrar los cuidados apropiados y que el parecer de la persona atendida haya sido tenido por lo menos en consideración. De no ser posible, se tendrá en cuenta la opinión del representante legal y en ausencia de esta persona, quien esté más vinculado al usuario por razón familiar o de hecho. Las personas tienen el derecho de efectuar distintas consultas y también manifestar sus reclamos que estime pertinentes respecto a la atención de salud que han recibido. Manifestar por escrito sus sugerencias y opiniones también en relación a dicha atención, esto a través del uso de las oficinas de información, reclamos y sugerencias denominadas OIRS. En esta presentación se han destacado fundamentalmente los derechos de las personas, pero los usuarios, su familia, representantes, tutores, entre otros, tienen igualmente deberes.
tienen el deber de respetar el reglamento interno del establecimiento. Tienen el deber también de informarse respecto a horarios, modalidades de atención, cuáles son los mecanismos de financiamiento existentes, cómo se manifiestan o realizan las consultas, los reclamos, entre otros. También las personas deben respetar a los funcionarios de salud e igualmente cuidar las instalaciones y los equipos. Y también la familia, los representantes o el usuario debe entregar información certera y veraz respecto a antecedentes mórbidos, problemas de salud, necesidad, etcétera, para que el equipo tome las mejores decisiones y este usuario reciba el mejor diagnóstico y tratamiento. Se puede concluir que la ley es relativamente reciente, por lo que su puesta en marcha no ha sido fácil, ya que los recursos necesarios para implementarla muchas veces son escasos en el sistema público de salud y para asegurar la calidad en la entrega de prestaciones también es necesaria la inversión de recursos, tanto en la infraestructura como en los recursos humanos y su respectiva capacitación. La naturaleza de varios artículos de la ley impresionan, puesto que se entiende que por el hecho de trabajar en salud, estos implícitamente deben ser cumplidos, tales como tratar con respeto y cordialidad a las personas. Sin embargo, en la legislación chilena ha sido necesario escribirlos en esta ley para que realmente se puedan llevar a la práctica. Existe en nuestra cultura sanitaria una dependencia del usuario hacia las prestaciones sanitarias y ser un receptor de indicaciones del equipo. Por lo anterior, para que se pueda llevar a cabo esta ley es necesario que las personas adquieran un rol más activo en cuanto a la cogestión de su propia salud y puedan participar en la toma de decisiones. Esto también debe ir en sintonía con los cambios en los equipos de salud, los cuales deben incorporar también a las personas para que ello ocurra. Si usted quiere tener más antecedentes respecto a esta presentación, puede consultar los distintos enlaces que están ahí propuestos para que se pueda informar y conocer con más detalle. Y esperamos que esta presentación igualmente haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.